Buenos días, chicos. Vamos a trabajar hoy la tercera videoclase llamada de derivadas de funciones trigonométricas. Estos son uno de los temas finales de su antepenúltimo aprendizaje esperado, que me hablaba de derivar funciones. Entonces, nosotros ya trabajamos en estas videoclases con la derivada de funciones, desde la función constante hasta las funciones trigonométricas. Entonces, estamos a punto de cerrar. Recuerden que solamente nos faltan 2 aprendizajes esperados para finalizar el curso. Estos aprendizajes esperados están basados en las derivadas de funciones. Entonces, lo que procede es aprender a trabajar lo que son máximos y mínimos, pero para máximos y mínimos ocupamos saber derivar funciones. Entonces, este sería mi tema final. El propósito del tema, pues, es que ustedes aprendan justamente a derivar funciones trigonométricas. Recuerden que las funciones trigonométricas ustedes las estuvieron trabajando justamente en su curso de trigonometría. En este sabemos que existen 6 razones trigonométricas, entonces ahora lo primero que voy a hacer es mostrarles la forma para derivar esas 6 razones trigonométricas. Recuerden que la primera razón era el seno, entonces yo tengo en mis fórmulas que la derivada del seno es el coseno. Entonces tengo que la derivada de la función seno va a ser el coseno. Ahora, si ustedes observan, aquí tengo el seno de v y el coseno de v. ¿Por qué v? Porque estoy trabajando a v como una función, no como la x. Entonces, por eso cambia la literal. Es como si yo aquí aplicara la regla de la cadena, que fue el tema anterior. Entonces, yo tengo que la derivada del seno de v va a ser el coseno de v por la derivada de v con respecto de x, porque les repito, la v es una función. Después tengo que la derivada del coseno es menos el seno. Entonces tengo que la derivada del coseno de v va a ser menos el seno de v por la derivada de v con respecto de x. La tercera dice la derivada de la tangente de v va a ser secante cuadrada de v por la derivada de v con respecto de x. Enseguida, en la 4 tengo que la derivada de la cotangente de v es menos cosecante cuadrada de v por la derivada de v con respecto de x. La quinta dice que la derivada de la secante va a ser la secante por la tangente, entonces me va a quedar secante de v por tangente de v por la derivada de v o de la función con respecto de x. Y la sexta dice la derivada de la cosecante de v es menos cosecante de v por cotangente de v por la derivada de v con respecto de x. Entonces yo ahí ya tengo mis 6 razones trigonométricas. Recuerden que cuando ustedes trabajaron en trigonometría, veían que la cosecante era la función inversa del seno, la secante la función inversa del coseno y la cotangente es la función inversa de la tangente. Entonces yo ahí tengo mis 6 razones trigonométricas, tengo las fórmulas para derivar esas funciones y ahora lo único que tengo que hacer es aplicar estas fórmulas en los ejercicios en los que se me esté presentando alguna de las razones trigonométricas. Cabe mencionar que no nada más puede ser una función, que igual puedo tener un producto de 2 funciones trigonométricas o un cociente, una suma, y esto lo vamos a aplicar sumado a los teoremas que estuvimos viendo en las pasadas videoclases. Entonces, no significa que vamos a encontrar siempre una función trigonométrica sola, sino que puede ser una composición de varias de ellas. Entonces, ahora lo que procede es que les voy a mostrar algunos ejercicios en los que ustedes pueden ver la aplicación de algunas de estas 6 fórmulas. Esto les va a servir obviamente para trabajar con sus actividades de estas semanas y de las posteriores, porque les repito que máximos y mínimos de la función tiene que ver bastante con las derivadas. Para sacar máximos y mínimos tenemos que derivar funciones. Entonces, por ejemplo, dice que tengo la función y igual a seno de 5x cuadrada. Entonces tengo que mi función es seno y que voy a derivar, que la v son 5x cuadrada. Entonces tengo la derivada del seno de v va a ser el coseno de v por la derivada de v. Entonces tengo
que como a este coseno no le antecede nada o no tiene derivada, lo tengo que pasar tal cual. Entonces en el siguiente renglón yo vuelvo a colocar el coseno de 5x cuadrada y ahora tengo que derivar a 5x cuadrada. Para derivarla, el 5 lo paso tal cual y ahora solo derivo la x cuadrada. Entonces, como es x a la n, tengo que n vale 2. Entonces, bajo el 2, x a la n menos 1, o sea, 2 menos 1. Entonces, el coseno de 5x cuadrada lo bajo y tengo 5 por 2, 10. X, 2 menos 1 me da 1. Entonces, me queda 10x a la 1. Pero ahora mi paso final sería que tengo que acomodar estos términos. ¿Cómo? Bueno, pues primero aparecería el 10x y después el coseno de 5x cuadrada. Recuerden que es exactamente lo mismo porque, bueno, en las propiedades de la multiplicación dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, si el 10x está al inicio o al final, significa lo mismo, solo se acomoda, bueno, pues por el orden que debieran de tener. Entonces tengo 10x por el coseno de 5x cuadrada. Entonces, este sería el resultado de derivar el seno de 5x cuadrada. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí en el segundo paso apliqué la fórmula del seno que estuvimos viendo en la diapositiva anterior y posterior a ello tuve que ocupar teoremas de la videoclase número 1. Entonces, en el siguiente ejemplo tengo y igual a tangente de 6x. Ahí ya, si ustedes se fijan, mi función ya no es seno, ahora es tangente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues de la diapositiva número 1, yo tengo que tomar la fórmula en la que aparecía la tangente. Entonces, si ustedes recuerdan, decía que la derivada de la tangente era la secante cuadrada de la v por la derivada de v. Entonces, para mi v es 6x. Entonces voy a tener la derivada de la tangente de 6x va a ser la secante cuadrada de 6x por la derivada de 6x. Entonces, otra vez recuerden que como a esta parte, a la secante cuadrada de 6x, no tiene absolutamente nada antes, no tengo que hacerle nada. Entonces, ¿qué voy a hacer en el siguiente renglón? Pues lo paso tal cual. Entonces tengo secante cuadrada de 6x. Ahora tengo que derivar a 6x. Pero recuerden ustedes que la derivada de x es 1, entonces 6 por 1 me da 6. De ahí que mi resultado de esta operación sea secante cuadrada de 6x por 6. Pero ahora lo que tengo que hacer es acomodarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a acomodar? Pues este 6 lo voy a pasar al inicio. Entonces me va a quedar 6 por la secante cuadrada de 6x. Este sería el resultado de derivar la tangente de 6x. Ya estaría terminando. Ahora el tercero tengo que es y igual a la cosecante de 4x cúbica. Entonces tengo que mi función ahora es la cosecante de 4x cúbica. Entonces es cosecante y la v es 4x cúbica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues de la diapositiva 1 tengo que ocupar la fórmula de la derivada de la cosecante. Recordando, la derivada de la cosecante decía que era menos cosecante por cotangente de la función por la derivada de la función. Recuerden de nuevo, mi v es 4x cúbica. Entonces tengo que la derivada de la cosecante de 4x cúbica va a ser menos cosecante de 4x cúbica por cotangente de 4x cúbica por la derivada de 4x cúbica. Si ustedes se fijan, a la menos cosecante y a la cotangente no les antecede nada o no tengo ninguna instrucción de realizarle algo. Por lo tanto, esta parte pasa tal cual en el siguiente ejercicio. Entonces tengo menos cosecante de 4x cúbica por cotangente de 4x cúbica. Ahora tengo que derivar a mi 4x cúbica. Entonces el 4 lo bajo igual y ahora derivo solamente a x cúbica. Entonces tengo x a la n, pero n vale 3. Entonces esta n la voy a bajar de acuerdo a mis reglas de derivación y tengo n que vale 3 por x a la n menos 1, o sea 3 menos 1. Entonces aquí yo apliqué una de las reglas de mis
primera videoclase o mis primeros teoremas. Entonces tengo que ahora la parte a la que no le realicé nada, que fue la menos cosecante de 4x cúbica por cotangente de 4x cúbica, la voy a bajar igual en el siguiente renglón. Y ahora voy a realizar las operaciones que tengo en mi paréntesis. Tengo 4 por 3 me da 12 y tengo x 3 menos 1 que me da 2. Entonces tengo menos cosecante de 4x cúbica por cotangente de 4x cúbica por 12x cuadrada. Ahora solamente lo que me queda es acomodar términos. Entonces este 12x cuadrada que está al final lo voy a pasar al inicio. Entonces me va a quedar el signo menos y tengo 12x cuadrada por cosecante de 4x cúbica por cotangente de 4x cúbica. Este sería mi resultado. Entonces en ese yo ya tendría el resultado final de derivar cosecante de 4x cúbica. Si ustedes recuerdan, aquí yo ocupé primero uno de mis teoremas de esta videoclase, de los que puse en la diapositiva número 1, y enseguida tuve que trabajar con algunos de mis primeras videoclases. Entonces, todos estos teoremas van de la mano. Por eso les pido que ustedes estén atentos y que tengan su formulario para que puedan realizar sus ejercicios, ya que no vamos a ocupar solamente de una videoclase, sino que vamos a estar ocupando de videoclases anteriores. Y así va a pasar hasta que cerremos el ciclo. Hasta que nuestros aprendizajes esperados sean cubiertos. Por último, les voy a mostrar un ejemplo más complejo. En ese, si ustedes se fijan, yo tengo dos razones trigonométricas, el coseno y el seno. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, al tener yo dos razones, significa que estoy haciendo un producto, que estoy multiplicando el coseno de 2x por el seno de 4x. Entonces, tengo que trabajar primero con el teorema del producto, que fue lo que vimos en la videoclase número 2. Entonces, yo tenía que el producto decía que la derivada de u por b era u por la derivada de b más b por la derivada de u. O bien yo les hacía énfasis en que podría decir el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces me va a quedar el coseno de 2x por la derivada del seno más el de 4x más el seno de 4x por la derivada del coseno de 2x. Entonces, ahora aquí, ¿qué va a suceder? Bueno, aquí si ustedes se fijan, tengo que derivar al seno y tengo que derivar al coseno, es decir, voy a aplicar dos de mis teoremas de esta sesión. Entonces, tengo el coseno de 2x por la derivada del seno de 4x. Entonces, el coseno lo bajé tal cual y voy a derivar el seno de 4x. Si ustedes recuerdan, la derivada del seno era el coseno, entonces voy a poner coseno de 4x por la derivada de 4x, porque recuerden que era el coseno de v por la derivada de v. Entonces, de ahí que yo tenga el coseno de 2x por el coseno de 4x por la derivada de 4x, más el seno de 4x por la derivada del coseno de 2x. Voy a derivar al coseno de 2x, entonces la derivada del coseno es menos el seno. Entonces tengo menos seno de 2x por la derivada de 2x. Ahora voy a pasar los términos a los que no les hice absolutamente nada en el siguiente renglón y voy a derivar los que tenga que derivar. Entonces, coseno de 2x por el coseno de 4x pasa igual, puesto que no tenía ningún antecedente de derivada. Y dice que tengo que derivar a 4x, pero recuerden que la derivada de x es 1, entonces me queda 4 por 1 me da 4. Luego tengo más seno de 4x por menos seno de 2x y tengo que derivar a 2x, pero al ser la derivada de x1 tengo que 2 por 1 me da 2. Entonces tengo 4 coseno de 2x por el coseno de 4x menos 2 seno de 4x por el seno de 2x, puesto que el 4 y el 2 los pasé al inicio de mi función. Entonces ahora yo ya tengo que la derivada del coseno de 2x por el seno de 4x va a ser entonces 4 coseno de 2x coseno de 4x menos 2 seno de 4x por el seno de 2x.
Y hasta ahí yo ya tengo mi resultado completo. Entonces, ¿qué ocupé? Pues bueno, primero ocupé la fórmula de la derivada del producto de funciones. Después ocupé teoremas como la derivada de una constante por la función x, la derivada de x. Y posteriormente estuve usando teoremas de esta clase, que fue la derivada del seno y la derivada del coseno. Listo. Entonces, hasta ahí yo termino hoy con la cuarta videoclase. Los invito a seguir en casa y sobre todo a trabajar para ponerse al corriente en sus materias. Recuerden que los maestros los seguimos apoyando, recibiendo sus trabajos de clase para que ustedes puedan seguir entregando. Saluditos, chicos.